Las mezclas homogéneas son muy comunes en la naturaleza y nosotros en el día a día interactuamos con una mezcla homogénea que es de suma importancia y es el oxígeno. Pero el oxígeno en realidad es una mezcla de gases, no es un solo gas. Y nosotros cuando hablamos de oxígeno estamos hablando de nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono, que es uno de los componentes mayoritarios, y otras cantidades de sustancias que se encuentran en menor cantidad. Y algunas que se encuentran tanto a nivel de trazas, o sea, en cantidades que son tan pequeñas que muchas veces son indetectables. Pero mayoritariamente el oxígeno es hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, podemos nosotros definir en una botella, por ejemplo, que esté llena de oxígeno, podemos definir el nitrógeno, podemos observar, mejor dicho, el nitrógeno, el CO2, el oxígeno y los otros componentes, definitivamente no. Y esa es una característica de la mezcla homogénea. Yo no puedo visualizar los componentes que la están conformando. Así, por ejemplo, nosotros podemos definir los componentes que forman el aire y podemos decir que el nitrógeno aproximadamente está en un 78%, el oxígeno está aproximadamente en un 21%, el CO2 en un 0.03% y luego lo restante es vapor de agua y otros componentes, donde ahí tenemos una gran cantidad de gases y muchas veces contaminantes. Por eso, para fines de cálculo, normalmente se asume que el oxígeno está compuesto por un 79% de hidrógeno y un 21% de oxígeno. Pero esta, ojo, es una mezcla de tipo homogénea. Yo no tengo ni puedo distinguir las partes que la componen. Más sin embargo, habíamos dicho también que las mezclas se pueden separar por métodos de índole físico. Esto es importante tenerlo bien claro y vuelvo a recalcar. Los compuestos y los elementos se separan por métodos químicos y nucleares. Las mezclas se pueden separar por diversas metodologías de tipo físico. Ejemplo, la evaporación. Y esto de la evaporación, todos los días creo que en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, tenemos ejemplos de la evaporación. Cuando el ama de casa, por ejemplo, está cocinando sus alimentos y cualquier tipo de alimentos, coloca muchas veces elementos con un alto contenido de humedad, los pone en su sartén y el agua comienza a evaporarse por acción del calor. Entonces ahí está produciendo ¿qué? Una separación de tipo física. Imagínense que ustedes también tienen arena húmeda y la quieren secar. ¿Qué es lo que hacen? Evaporarle el agua. Y el evaporar el agua es una separación de un sólido con un líquido por efecto del punto de ebullición que tiene el agua. Entonces el agua, al llegar a cierta temperatura, que ya habíamos dicho que la presión de una atmósfera, eso hay que recordarlo a cada momento, el agua ebulle a 100 grados centígrados. Entonces al llegar a esa temperatura por acción de la flama, comienza el agua a evaporar. Otro proceso que es utilizado, y este sí se utiliza mucho a nivel industrial, es la destilación. ¿Qué pasa en la destilación? Yo tengo dos líquidos y los líquidos tienen una característica. Uno tiene una temperatura de ebullición muy diferente del otro. Entonces, cuando yo comienzo a calentar, el que tiene menor temperatura de ebullición comienza, como su mismo nombre lo dice, a ebullir. Mientras el otro no ebulle porque no ha alcanzado su temperatura de ebullición. Y esto me permite separar un líquido de otro líquido. También los procesos de cristalización son un método de separación de mezclas muy interesante. Y aquí en el país se utilizan muchísimo. Ejemplo, en el proceso de extracción de caña de azúcar. Cuando yo tengo en el proceso de extracción de caña de azúcar, llego a un punto en que tengo un jugo altamente concentrado de sacarosa, que básicamente es el azúcar, y yo quiero separar esa sacarosa del jugo. Pero la sacarosa en ese momento está en solución, ni siquiera ha formado cristales. ¿Y qué hago? Agregarle un inóculo para que comience a nuclear, así se le llama a este proceso, y a formar cristalitos de azúcar. Pero en un momento a ese proceso se le llama ¿qué? Cristalización. ¿Y qué me permite? Separar la sacarosa de la solución azucarada. Luego esta sacarosa que ha cristalizado se centrifuga y entonces es separada de la solución. Queda por un lado cristales puros y por otro lado ¿qué queda? La solución aún con remanentes de azúcar, de sacarosa. Como ven, en la industria hay muchísimos procesos que se pueden utilizar y es por ello que la química es tan importante de estudiar. Todas las ingenierías
todas las ingenierías definitivamente requieren ciertos conocimientos de química. Así, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que no es tan común. El ingeniero civil, una de sus principales herramientas de trabajo o materiales de trabajo, ¿qué es? El cemento. Y el cemento, básicamente, a la hora de lo que ellos le conocen como fraguado, ahí se da una reacción química. Entonces existen una gran cantidad de aplicaciones de la química y eso es lo que seguiremos estudiando en los cursos que vienen a continuación. Pero bien, sigamos con las mezclas. Ya habíamos hablado de la mezcla homogénea y habíamos dicho que en una mezcla homogénea yo no puedo discernir qué son los compuestos que la estén formando. Yo la veo de tipo uniforme. Mas, sin embargo, en la mezcla heterogénea es lo contrario. Las mezclas heterogéneas son aquellas que no tienen la misma composición y propiedades en todas sus partes y en todos sus componentes. Por lo tanto, los componentes que la forman son fácilmente identificables. Y volvamos aquí al ejemplo que ya habíamos dicho anteriormente. Yo coloco agua y arena en un tubo sellado. ¿Qué pasa? El agua queda en la parte superior porque tiene una menor densidad. La arena, por tener una menor densidad, se va hacia la parte de abajo. Fácilmente yo puedo identificar qué es agua y qué es arena. El agua sigue siendo agua, la arena sigue siendo arena. El agua sigue manteniendo sus propiedades, la arena sigue manteniendo sus propiedades. Este es un caso típico de mezcla heterogénea. Y aún puede ser que el agua cambie de estado y pase a fase vapor. Entonces hoy tendría vapor, tendría agua y tendría la parte final que tengo arena. Arena húmeda en solución, mezclada con el agua. Pero las fases sí fácilmente las puedo observar sin mayor grado de dificultad. En los estados de la materia se pueden dar diferentes cambios. O sea, recuérdense que los 3 estados básicos de la materia, los estados comunes, hay algunos otros que necesitan un nivel de tecnología un poco más complicado para poder darse, pero los estados comunes son sólido, líquido y gaseoso. Esos son los que normalmente nosotros conocemos. Y en esto vamos a comenzar ejemplificando como si yo tuviera agua en estado sólido. Si yo tengo agua en estado sólido y le aplico calor, lo transformo a líquido. Al cambio de sólido a líquido se le llama fusión. Entonces, cuando yo tengo un sólido, esto lo podemos generalizar. Yo estoy dando como ejemplo el agua, pero puede ser aplicado a cualquier elemento. Entonces, cuando yo cambio de estado sólido a estado líquido, estoy hablando de fusión. Luego a este líquido yo le puedo proporcionar más energía. Nótense cómo voy diciendo, le suministro mayor cantidad de energía. Y ya vamos a explicar más adelante el por qué hago esta acotación. Si yo al líquido le sigo suministrando energía, las moléculas absorben mayor cantidad de energía, comienzan a vibrar y vuelve a ocurrir otro cambio de estado. Entonces el líquido cambia a estado vapor. Ahora bien, vámonos en reversa. Yo tengo el vapor, le quito energía. Le sustraigo energía al vapor. ¿Qué pasa? Se condensa. Esto pueden hacerlo fácilmente cuando estén cocinando, si es que les gusta la cocina, pero están haciendo café, para poner un ejemplo sencillo, y está saliendo vapor de agua. Agarren un traste o una hoja de papel y pónganlo encima del vapor. ¿Qué observan? Que se vuelven a formar partículas de agua. Fíjense que esto es importante. Porque, ¿qué le pasó al agua en realidad? Cambió de fase, pero no dejó de ser agua. Y puede ser reversible, si ustedes vieron, hoy volvemos a tener agua y volvemos a tener agua líquida. ¿Qué ha pasado? Que le hemos extraído energía. Ahora bien, tenemos agua líquida y queremos solidificarlo. Es el efecto que ustedes hacen cuando meten algo en la refrigeradora. Meten un refresco, por ejemplo, y lo dejan en la parte superior de la refrigeradora. Entonces se solidifica. Pero ¿qué hace la refrigeradora o la nevera? Le extrae calor. Entonces vuelve a ser sólido. Ahora bien, hay otros estados que son otros cambios de estado que son sumamente interesantes. Y es, por ejemplo, la sublimación progresiva. Si ustedes han ido siguiendo la secuencia, se han ido fijando que he ido de sólido, pase a líquido, pase a gas. Pero existe la posibilidad de pasar directo de sólido a gas y sí, esa posibilidad es la sublimación progresiva. Cuando yo hablo de sublimación progresiva estoy pasando básicamente directamente, fíjense bien, directamente del estado sólido al estado vapor. Sin pasar por líquido. Esa es la característica, sin pasar por líquido. Ahora bien, viene el caso inverso. ¿Yo puedo pasar de vapor directamente a sólido? Sí. Y eso es lo que se denomina sublimación regresiva.
¿Qué características tienen los sólidos? Porque aquí hemos estado hablando de los 3 estados básicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos son sustancias. Quiero que le pongan especial cuidado a esto, porque es muy interesante entender cómo funcionan los estados de agregación molecular a nivel de sólido, líquido y gaseoso, y esto les va a explicar muchas cosas. Los sólidos son sustancias rígidas, que tienen forma definida. Su volumen no varía con la presión y la temperatura, y eso es lógico. Por ejemplo, ustedes pueden agarrar un trozo de hierro y lo agarran y el trozo de hierro mantiene su forma. Ahora vamos a hacernos una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el sólido, a pesar de que yo aún le aplique cierta presión, no logro deformarlo? Son muy raros los sólidos que son maleables y al aplicarles una pequeña cantidad de presión se deforman. ¿Por qué? Porque están unidos mediante enlace de tipo metálico. Y los enlaces de tipo metálico hacen 2 cosas. Primero, que los átomos estén muy cerca. Y segundo, es un enlace muy fuerte que es muy difícil de romper. Eso es lo que les confiere la característica de mantener una forma propia. Entre más débil sea el enlace, pues las moléculas tienen cierto margen de holgura, pueden moverse. Ahora, en un sólido eso no sucede. Entonces, podemos resumir que las fuerzas que se ejercen entre molécula y molécula, o entre átomo y átomo, determinan las características del estado sólido. Y ya hemos dicho que tienen dureza, tienen resistencia a ser movida, mantienen la forma original. Si ustedes ponen un trozo de hierro en un vaso, el hierro no va a adquirir la forma del vaso, imposible, a menos que lo fundan y lo cambian de estado, pero eso no puede suceder. Entonces mantienen el estado original. Si sacan un cubo de hierro y lo meten en un vaso, pues el cubo seguirá siendo cubo, no va a ajustarse a la forma del recipiente que lo contiene. El líquido ya cambia un poco, porque en el líquido las partículas están confinadas en un volumen definido, y fíjense bien, aquí se adquieren la forma del recipiente que los contiene. ¿Qué pasa? Que los enlaces generalmente que forman los líquidos son más débiles, y al ser más débiles permiten cierto margen de holgura y de movimiento entre las moléculas, y tienden a deslizarse en forma de capas, una capa de moléculas sobre otra capa de moléculas. Esto hace y le confiere a los líquidos una característica importantísima, y es que el líquido tiene la capacidad de fluir. Hay unos líquidos que fluirán más rápido y otros líquidos que fluirán más lento. ¿Y qué es lo que la propiedad, voy a adelantarme un poco, qué es la propiedad que le confiere al líquido la capacidad de fluir? Una de las más importantes es la viscosidad, que la estudiaremos, por cierto, en clases posteriores. Ahora, resumiendo, la fuerza, ¿cómo comparamos la fuerza de atracción intermolecular o interatómica del líquido? La fuerza del sólido de atracción intermolecular es mucho mayor que la del líquido. Entonces, por eso es que el líquido ustedes lo separan más fácilmente. Usted puede agarrar una porción de líquido y separarla con facilidad. Agregan líquido en un vaso, les adquiere la forma del vaso. Mientras tanto, habíamos dicho que el sólido no. Ahora bien, reduzcamos la fuerza de atracción molecular y entonces llegamos a otro estado, que es el estado de tipo gaseoso. En el estado gaseoso, la fuerza de atracción intermolecular o interatómica es mucho menor que la del sólido y es aún menor que la del líquido. Por lo tanto, esto le confiere ciertas características importantes al estado de tipo gaseoso. ¿Qué son esas características? Uno, adquiere casi de inmediato la forma del recipiente que lo contiene. Segundo, tienden a difundirse fácilmente en el medio ambiente. ¿Qué es difundirse? En algún momento ustedes habrán visto que alguien está combustionando algo. Se está generando humo, le llamamos en el calor popular al producto de la combustión. Y ustedes ven que el humo al llegar al ambiente comienza a difundirse, a expandirse. ¿Hasta dónde? Eso puede ser hasta infinito. O sea, él sigue difundiéndose y difundiéndose. ¿Pero por qué? Porque las fuerzas de atracción entre las moléculas y las fuerzas de atracción en el átomo son tan débiles que permiten que las moléculas de elemento gaseoso se difundan con mayor facilidad. Ahora bien, resumiendo, podemos decir lo siguiente. En el estado sólido, la materia tiene una forma definida. Ya habíamos dicho, la forma con que nosotros agarremos la materia en su estado sólido, esa forma va a mantener.
No, salvo que la fundamos, que es lo que normalmente para mover sólidos eso se hace, se funde o se cambia de estado, ahí va a variar la forma de la materia. ¿Cómo es el tipo de unión que tienen las moléculas y los átomos? Son enlaces muy fuertes, muy fuertes. Son muy difícil comprimir un sólido. Ustedes pueden agarrar una piedra, por ejemplo, y por mucha fuerza que la hagan, no la van a comprimir. Más sin embargo, un líquido sí puede tener cierto nivel de compresión. Ahora bien, el líquido tiene forma indefinida. Al decir indefinida me refiero básicamente a que toma la forma del recipiente que lo contiene. Las partículas presentan cierto nivel de movilidad. ¿Por qué? Ya habíamos explicado anteriormente que los enlaces intermoleculares de los líquidos son mucho menores que los de los sólidos. Esto les permite que fluyan en capas. Y al fluir en capas, ¿qué pasa? Adquieren la forma del recipiente que los contiene. Compresibilidad, o sea, la capacidad de formarse ante un esfuerzo, sí hay. En algunos líquidos la compresibilidad es pequeña, en algunos otros la compresibilidad es un poquito mayor, pero sí hay. ¿Por qué estamos hablando de la compresibilidad? Porque es importante en los gases. Porque los gases, si ustedes comprimen un gas, van a ver que cambia de volumen increíblemente. Ahora, el gas, ya habíamos dicho que forma también indefinida. El gas, ustedes lo introducen en una esfera, pues adquiere la forma de la esfera, lo introducen en un tanque, automáticamente adquiere la forma del tanque. ¿Por qué? Porque las partículas están muy débilmente unidas. Entonces, al estar débilmente unidas, tienen mayor movilidad y adquieren fácilmente la forma del recipiente que los contiene. Y una cosa importante, la compresibilidad del gas es alta. Esto pueden hacerlo fácilmente. Tomen una jeringa vacía, estiren el émbolo hacia el final, luego tapen con un dedo el émbolo y comiencen a comprimir. Se van a dar cuenta que el nivel de compresión es muy alto. Ustedes pueden comprimir bastante. Si hacen eso con el líquido, será menor. Y con un sólido es virtualmente imposible. Eso no se puede hacer. Bueno, gracias por su atención y continuaremos en la próxima clase.